Hoy. Bueno, doctor Miguel Ceballos, muy buenos días. Muy buenos días, Freddy. ¿Cómo estás tú? Muy bien, un gusto saludarlo, doctor Miguel Ceballos. Igualmente, Freddy, muchas gracias por este espacio para conversar con todos los risaraldenses y todos los colombianos que te siguen. Usted está en estos momentos en la capital de la República. Sí, señor, estamos por acá en Bogotá trabajando por tú, porque así se llama el movimiento, ya te voy a explicar. Sí, sí, antes, doctor Ceballos, de que entremos en materia con eh, su movimiento transformando y uniendo a Colombia, tú, de hablar de su candidatura a la presidencia, ¿por qué no hablamos un poquitico de lo que está pasando en Colombia con esto del paro nacional? ¿Qué visión tiene usted en estos momentos, doctor Ceballos, de que ese comité del paro y el gobierno nacional estén, eh, pues, para la ciudadanía, para la gente del común, eh, eh, o sea, estancado en estos momentos el diálogo? No hay luces por ninguna parte. Bueno, Freddy, yo te quiero contar que durante el último mes de mayo, yo después de mi renuncia el 3 de mayo, yo le había anunciado al presidente que me iba el 26 de mayo, pero entre el 3 y el 26 el presidente de la República me pidió lo apoyara en una primera aproximación con el Comité Nacional del Paro y eso hice. Estuvimos conversando durante 20 días con el Comité del Paro, 20 horas diarias, unas jornadas largas, para llegar a un documento de garantías de la movilización. Pero siempre hubo claridad absoluta de que no se firmaría nada y menos se iniciaría una mesa de negociación oficial sin que cesaran los bloqueos. Y yo creo que ahí está el problema. El Comité Nacional del Paro ha tenido que reconocer que no tiene control sobre toda la representación de las distintas manifestaciones en el país y eso les da una grandísima responsabilidad en este momento y es decirle al país si realmente ellos están en la capacidad o no de exigir el levantamiento de los bloqueos. Nosotros, desde el gobierno en su momento, cuando ya hacía parte del gobierno, fuimos absolutamente claros y sigue siendo claro el gobierno en exigir que el Comité del Paro levante los bloqueos, porque de hecho hay varios bloqueos que están realizados por organizaciones que hacen parte del Comité del Paro, como es el caso de las organizaciones indígenas en el Cauca. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande y creo que esto no va a avanzar hasta cuando el Comité del Paro rechace públicamente los bloqueos y tome la decisión de levantarlos. Y hay ahora otro agravante, otra solicitud, doctor Miguel Ceballos, y es que no se acoja ese decreto que expidió el gobierno el fin de semana de la asistencia militar. Eso también está causando problemas. Bueno, la asistencia militar está previsto, Freddy, en el Código de Policía. El artículo 170 del Código de Policía prevé la posibilidad de que con los alcaldes, y esto es importante, y con los gobernadores se pueda coordinar lo que se conoce como asistencia militar. La asistencia militar lo que hace es acompañar a la Policía Nacional, no reemplaza a la policía, pero sí hace presencia del ejército en lugares donde no ha sido posible restablecer las condiciones básicas de convivencia. Entonces no es una militarización, porque no lo es un acompañamiento de la policía, pero ha mostrado ser exitoso en muchos de los lugares del país. Ojalá sea así, pero lo más importante aquí es entender y hacer entender a los ciudadanos que están bloqueando que no lo deben hacer. El bloqueo es un delito y es un delito cuando es permanente y cuando obstaculiza el acceso a los derechos de los demás. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo muy claro y apoyar al gobierno nacional en ese sentido y apoyar también a nuestros alcaldes y gobernadores. Ese tema, doctor Miguel Ceballos, de los derechos humanos, nos está dejando mal parados ante la comunidad internacional. Los derechos humanos en Colombia, Freddy, han sido respetados, garantizados y promovidos durante toda la historia de nuestra democracia. Es un país que respeta los derechos humanos, no es un país que haya sido señalado como violador de derechos humanos. Ahorita hay unas circunstancias muy difíciles. Tenemos que ser absolutamente transparentes y cuidadosos. En el momento en que yo estaba en el gobierno, le sugerí a la señora vicepresidenta, hoy canciller, que programara una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hice con toda la claridad porque, pues Freddy, yo llevo
25 años enseñando derechos humanos en las universidades de Colombia y he dirigido dos institutos de derechos humanos. Yo creo que en los derechos humanos hay dos cosas fundamentales: el respeto profundo y claro por los mismos y la transparencia del país. Si un país defiende y protege los derechos humanos, tiene que estar abierto al escrutinio del mundo. Bueno, doctor Ceballos, ¿cómo se va a solucionar este problema entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional? ¿Qué luz hay al final del túnel? Bueno, eso depende mucho del Comité del Paro. Yo entiendo que las personas que están en el gobierno han tenido la voluntad, yo la tuve, de avanzar en acuerdos en que sea posible. El presidente tuvo la voluntad clara de crear una mesa de negociación, pero la voluntad del Comité del Paro es la que todavía no se ve con toda claridad. Yo creo que este es el momento en que ellos tienen que tomar decisiones y una de ellas es condenar abiertamente los bloqueos. Yo creo que eso ayudaría mucho para que se levantaran los bloqueos. Doctor Miguel, usted que estuvo en el gobierno, ¿qué va a pasar con este país en 10 días más, 15 días más de paro nacional? Bueno, el país es un país que necesita la reactivación económica y la reactivación económica no va a venir si no hay desbloqueo, si no hay libertad de movimiento, pero también, Freddy, hay que entender que no en todas partes hay bloqueos. Este es un país que tiene muchas regiones y hay regiones como precisamente Risaralda, Caldas, donde también ha habido bloqueos, pero han sido superados. También en Antioquia y en algunas otras partes del país esos bloqueos no han sido permanentes y afortunadamente yo creo que esta situación se ha venido localizando más en el suroccidente colombiano y debe ser superada rápidamente porque estaba afectando uno de los puertos más importantes del país como es Buenaventura. Pero Colombia es resiliente, Colombia sabe reaccionar a estas circunstancias difíciles y lo ha mostrado. Afortunadamente, las circunstancias de desabastecimiento que se pudieron haber presentado en algunas zonas ya han desaparecido y eso es una buena señal. Nosotros los colombianos tenemos que seguir adelante como lo manifestamos el día domingo, saliendo a trabajar, saliendo a mostrar que queremos reactivarnos y obviamente cuidando nuestra salud porque la bioseguridad en medio de la pandemia sigue siendo una obligación. ¿Le queda a usted algún sinsabor el hecho de tener que haber salido del gobierno y no haber dejado algo concreto con estos señores del Comité del Paro y esa representación del gobierno? Pues uno deja algo concreto. Yo dejé listo el preacuerdo que construimos con mis colegas. Ese preacuerdo de garantías está sobre la mesa, pero también fui absolutamente claro que si el Comité del Paro no condenaba los bloqueos, no podíamos avanzar. No, no me queda ningún sinsabor porque hice mi trabajo, no solamente en el medio del contexto del paro, sino en todos los casi 3 años que adelanté todos los trabajos y encargos que el presidente me pidió. Pero además una cosa importante, Freddy, así hubiera seguido en el gobierno, mire usted que si el Comité del Paro no tiene la voluntad, ahí estaré yo esperándolos. Entonces prefiero estar fuera del gobierno proponiendo algo que sea importante para mi país, un movimiento que estoy lanzando para darle la oportunidad a muchos colombianos que no tienen cómo expresarse y, por supuesto, condenar todo aquello que afecta a los derechos humanos ahora con más fuerza desde fuera del gobierno. Otro tema que a usted le tocó afrontar, doctor Ceballos, como comisionado de paz, fue el tema con el ELN. ¿Eso en qué quedó y qué viene ahora? Bueno, Freddy, lo del ELN fue un esfuerzo de 17 meses. Le pedimos al Santo Padre, a la Iglesia Católica y también a las Naciones Unidas que nos ayudaran a hacer algo que llamamos en su momento una exploración indirecta. Y esa exploración indirecta se hizo durante esos meses y fueron 4 viajes a La Habana que hicieron varios representantes de la Iglesia y de la ONU. Desafortunadamente, esos aproximaciones no las entendió el ELN o no quiso tomar una decisión, porque nunca en la historia habían tenido una oportunidad de esas, de tener una interlocución a ese nivel. Creo que no entendieron el momento histórico y creo que en este momento todavía tendrían la oportunidad de avanzar, ojalá con mi sucesor. Nosotros dejamos todas las posibilidades abiertas para que si ellos tienen voluntad y cumplen las condiciones que nosotros habíamos establecido, que era cero secuestros y la devolución de a sus casas, a su libertad, a sus familias de los secuestrados y el cese de los actos criminales, ellos podrían avanzar. La decisión está en ellos.
¿Por qué? Porque el Estado y en el caso de quien les habla, pusimos todas las condiciones para que ellos pudiesen avanzar a un espacio de diálogo, pero no lo quisieron hacer. Ojalá lo hagan ahora. Bueno, doctor Ceballos, entremos ahora sí en el tema que nos convoca esta mañana y es el de su candidatura a la presidencia de la República. Inicialmente quería preguntarle, como para conocimiento de la gente de Risaralda, de Pereira, Los Quebradas, Santa Rosa, La Virginia, ¿cuál es su círculo familiar? Bueno, yo tengo una familia muy bella, tengo tres hijos, ya eh, adolescente, el menor tiene 16 y después mis hijos de 20 y 22 años, y una esposa maravillosa. Nuestro círculo familiar ha venido acompañándome en todo este esfuerzo, igual con mis padres. Tengo la fortuna de tener a mi padre y a mi madre vivas y una sobrina que es hija de mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra fue congresista, Sandra Ceballos. Ella murió cuando estaba en el Congreso de cáncer. 45 años de edad murió y bueno, fue una persona maravillosa que pues también rodeó mi familia. Yo tengo una vida como la de cualquier otro colombiano, familiar. Soy una persona hija de personas trabajadoras. Mi madre fue maestra de escuela pública y mi padre fue siempre un hombre que trabajó en los bancos. Comenzó desde muy joven a ser un cajero simplemente de un banco y después ascendió a puestos muy importantes. Y hoy es una persona de más de 80 años que sigue trabajando todavía como cualquier otro colombiano. Mis abuelos son campesinos, son de un municipio muy cercano a Zipaquirá, Cogua, y mis abuelos paternos son de Santa Marta, y mi abuela materna es del Amazonas. Entonces tengo un entorno familiar de toda Colombia, tengo un entorno familiar que representa todas las etnias de este país, y yo creo que comparto eso con muchos colombianos como tú. Es decir, cuando yo digo tú, no solamente digo Freddy, sino todas las personas que me están viendo en este momento. Bueno, doctor Miguel Ceballos, usted estuvo cerca del presidente Iván Duque, conoció sus tristezas, sus alegrías, sus corre, bueno, todo lo que encierra un presidente. ¿Por qué decide usted, conociendo de cerca el poder, por qué decide usted aspirar a la presidencia de la República? Precisamente porque he estado cerca de varios presidentes. Yo trabajé como viceministro de Justicia en el gobierno del presidente Uribe. Después estuve mucho tiempo cerca del presidente Pastrana en algunos temas y ahora con el presidente Duque. Y cuando uno está cerca de los presidentes, entiende la gran responsabilidad que un presidente tiene, pero también los valora mucho. Yo valoro todas las personas con las que he trabajado y valoro más esa misión y la posibilidad que tiene para transformar un país. Por eso le conté al presidente Duque hace más de 5 meses mi interés. Él fue siempre muy respetuoso de esa voluntad. Yo demoré un poco mi salida precisamente por todas las responsabilidades que tenía y por siempre guardar la esperanza de que hubiese un paso adelante por parte del ELN. No lo ha tomado, pero pues el camino, la autopista para que lo tomara quedó abierta. Y en ese sentido, creo que este es el momento y además la ley lo prevé así, que se pueden inscribir ya los comités promotores de los movimientos, y quería tomarme todo el tiempo que da la ley para poder conseguir las firmas necesarias para mi movimiento. Bueno, ese movimiento tú, que no solamente es de lo que significa normalmente el tú, sino que también significa transformación y unión. Estoy en lo correcto, doctor Ceballos, y cuéntenos cómo nació esa conformación de ese movimiento. Bueno, Freddy, tú exactamente como tú lo mencionas, significa transformando y uniendo a Colombia. La propuesta es muy clara. En este momento hay muchos partidos políticos que realmente no han demostrado la capacidad para transformar este país y unirlo. Han más bien mostrado la capacidad que han tenido tristemente de separarlo, de desunirlo. Y yo creo que en este momento, y tú preguntabas hace un rato, así nosotros en este momento firmáramos un acuerdo con el Comité del Paro, eso no solucionaría todos los problemas que hay hoy en el país. Por eso la unión es fundamental, pero la transformación también. Si nosotros los colombianos no nos transformamos nosotros mismos, porque yo creo que ese ha sido el otro problema, ha habido una política muy centrada en el yo, del candidato, en el yo del superhéroe que es el superpresidente que puede hacerlo todo, y eso no es cierto.
Los países solamente se pueden transformar si se transforman sus ciudadanos. Y esa es mi propuesta, que le trabajemos duro a la transformación de cada uno de nosotros en lo que nosotros podemos cambiar nuestro ambiente, pero en unidad, porque los partidos siguen polarizando, siguen enfrentándose. Uno ve a Uribe por un lado, ve a Petro por el otro, peleando. Yo no quiero eso. Ya no necesitamos más pelea y por eso el nombre mismo del movimiento implica la superación de esa división. Por eso es la unidad, la necesidad de trabajar unidos, pero eso sí con una claridad, y es que para transformar el país nos tenemos que transformar todos. Te pongo un ejemplo. Mucha gente critica la corrupción, yo lo hago, y no solamente la critico, sino que la combato abiertamente y la seguiré combatiendo, pero a veces las personas son permisivas frente a la corrupción, entonces, no, eso se vale, eso, no, eso hay que cambiarlo. Entonces, hay que transformar nuestra manera de ser y la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos y la manera en cómo nos comportamos desde el vecino, desde el trabajador al que a veces no se le paga lo que es justo. Entonces, la transformación viene del gobierno, sí, pero el gobierno no es todo el Estado. Yo creo que ese es el planteamiento profundo. Este es un planteamiento que va al corazón de las personas y les plantea, hombre, transformémonos todos y verá que cambiamos el país. Esa es la propuesta. Bueno, doctor Ceballos, ¿usted va a representar algún movimiento de los tradicionales en Colombia? ¿Se va a inscribir por firmas o va a buscar un movimiento, vuelvo y repito, de los tradicionales en Colombia? ¿Cómo va a ser ese proceso, doctor Ceballos? Bueno, Freddy, la ley en Colombia es una ley muy participativa y eso lo quiero yo aprovechar. Nuestra legislación creó desde 1994 la figura de los movimientos sociales. Y si usted se da cuenta, no hay movimientos sociales en este país. Hay es partidos políticos muy antiguos unos, a los que pues obviamente se les merecen respeto, pero no se ha probado la posibilidad de crear espacios novedosos. Si nuestra ley prevé la creación de un movimiento social, yo quiero hacerlo y que sea un movimiento social, es decir, que mueva socialmente a las personas que no se sienten representadas y eso implica la recolección de firmas. Ya la registraduría abrió la posibilidad de inscribir los comités promotores para las firmas. Esa posibilidad se abrió el 29 de mayo. Hoy en día ya está abierta, entonces la idea es, hay un comité promotor de personas maravillosas, son tres mujeres, es más, una mujer es de ellas es del Huila, la otra persona es de acá de Bogotá y la otra mujer maravillosa que quieren inscribir mi nombre es de Santa Marta, son de distintas regiones y eso de alguna manera muestra el talante de nuestra campaña. Nosotros queremos que haya una participación activa de la mujer de todas las etnias y de todas las vertientes de este país que tanto necesitan representación y la inscripción la haremos en los próximos días. A partir de eso, comenzaremos la recolección de firmas, para lo cual hay plazo hasta el 17 de diciembre y yo sé que lo vamos a lograr y vamos a presentar mi nombre ya como candidato en enero del año entrante. Doctor Ceballos, me perdona si se me puede un poquito. Usted, creo entender, ya tiene la que va a ser su fórmula vicepresidencial. Esa la haremos, todavía no, la haremos pública el día de la inscripción. Y sabes, Freddy, antes no era obligatorio presentar la fórmula vicepresidencial en el momento de la inscripción, hoy sí. Entonces, la estaremos dando a conocer al país en su momento, pero va a ser una muy buena sorpresa. Y será una mujer, doctor Ceballos, o un Será una caballero. sorpresa, será una sorpresa. Bueno, lo otro, doctor Ceballos, este fin de semana se estuvo hablando en algunas estaciones de radio de que para lo próximo que viene a este país, los próximos 4 años, se va a necesitar un gobernante, un presidente que tenga carácter, firmeza, y entonces por ahí salió un vicepresidente diciendo que, más exactamente el doctor Andrés Pastrana, diciendo que hay que rescatar al doctor Germán Vargas Lleras, que porque él es una persona brava, que tiene fuerza y que no sé qué. ¿Usted tendría el carácter como para gobernar este país como lo están pidiendo en estos momentos? Pues el país ha conocido mi talante. Yo fui comisionado para la paz, pero fui un comisionado para la paz muy firme. Yo no le regalé ni un milímetro al ELN y prefiero haberlo hecho así. Y fui una de las personas que era identificada como más firme en el gobierno, pero firme no por bravo,
A mí no me gustaría ser una persona que genere miedo. El doctor Germán Vargas, yo no lo conozco mucho, pero sé que es recio, pero ser recio no quiere decir tener la autoridad suficiente para gobernar o no. Yo creo que él debe demostrar esa autoridad, la ha demostrado como vicepresidente y lo respeto en ese sentido, pero ¿sabe qué, Freddy? Yo no quisiera compararme con él ni con nadie, por una razón. Cuando uno se compara con alguien es que en el fondo quiere ser como esa persona. Entonces, mejor dejémoslo así. El doctor Germán tiene firmeza y qué bueno que la tenga, pero yo también. Entonces, más bien el que se quiera comparar conmigo, pues que lo haga, pero yo no quiero compararme con nadie porque en esto hay que tener perrenque, como dicen los colombianos, y para lanzarse uno a la presidencia ya tiene que tener perrenque, pero para gobernar aún más, y yo he gobernado. Yo he estado muy cerca de presidentes y he tomado decisiones muy importantes en el gobierno nacional y he demostrado que lo puedo hacer con firmeza, pero también con voluntad de escuchar a los demás y de respetarlos a todos. Ese país, doctor Miguel Ceballos, se mueve mucho a través de las encuestas. Yo quería preguntarle si usted le tiene miedo a las encuestas. Ya me imagino que para la próxima lo van a medir a usted ahí y ha venido la tendencia de que primero el señor Petro con más de 26%, lo seguiría Fajardo con el 6 o 7%, no recuerdo bien, y ahí para abajo. ¿Usted qué opina de las encuestas? Y vuelvo y le repito, ¿le tiene miedo a esos sondeos que vienen de ahora en adelante? No, yo no le tengo miedo, es más, fui socio de una encuestadora muy grande de Colombia y conozco el impacto que tienen las encuestas, pero también conozco que tenemos que darnos tiempo. Cuando se crea un movimiento nuevo, primero es hacerlo conocer. Muchos colombianos ya me conocen, hay unas encuestas que me clasificaba muy bien cuando era funcionario. Espero que empiece el pueblo colombiano a reconocerme como su candidato. Obviamente eso toma tiempo y no hay que tenerle miedo a las encuestas mueven, digamos, una tendencia, muestran más bien que mueven una tendencia, y esas tendencias son eso, tendencias, pero a veces hay sorpresas, y no solo se ve en este país, sino en cualquier parte del mundo, las encuestas van mostrando una tendencia. En el caso que usted me pregunta de Petro, a mí me sorprende porque lo miden como candidato y él lo que es ahorita es un senador. No se nos olvide, Petro es ahorita un senador. No es candidato que yo sepa, ni siquiera tiene un partido político porque la Colombia humana no está reconocida con personería jurídica. Entonces yo creo que a veces hay que poner las cosas en su perspectiva. Si cuando lo midan como candidato, pues yo opinaré. Mientras tanto sigue siendo solo un senador y además tiene que rendir cuenta. Yo creo que es muy importante que el senador Petro más bien hable de los proyectos de ley que ha presentado al país, que creo que no son muchos o ninguno, y está más dedicado a ser candidato que a ser senador. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad que él tiene con el país y es ser senador mientras sea. Cuando sea candidato, mira, miremos las encuestas. Bueno, doctor Miguel Ceballos, sabemos de sus compromisos, de sus tareas en el día de hoy, pero quería preguntarle para ir finalizando, ¿cómo va a enamorar usted a los colombianos? ¿Con qué propuestas básicamente? Sobre todo a ese sector joven que los estamos viendo hoy en la televisión, en las calles de Colombia protestando, exigiendo cosas para ellos. ¿Cómo va a conquistar usted ese corazón de los jóvenes y obviamente a todos los colombianos? Mire, el corazón de los jóvenes está no solamente en los jóvenes, sino en todos los colombianos. A veces hablamos de los jóvenes como si fuera una cosa lejana. Los jóvenes están en nuestras casas, los sindicatos también tienen son jóvenes, los partidos políticos tienen jóvenes, las empresas tienen jóvenes y por supuesto hay muchos jóvenes que no tienen una oportunidad. Yo creo que este país necesita cambiar la visión y le voy a poner un ejemplo. En Alemania decidieron en un momento dado en que no todo el mundo tenía que ser universitario, Freddy, porque realmente no hay espacio de empleo para tanto universitario y tomaron una decisión muy inteligente y fue eh, promover y privilegiar las carreras tecnológicas. Yo creo que ahí hay una señal importante para que los muchachos que estudian tengan una salida de empleabilidad. Y para los que no tienen la oportunidad de entrar a las tecnologías, tenemos una gran oportunidad en nuestro campo. Colombia es una despensa gigantesca, pero los centros de producción agrícola están desconectados del mundo. ¿Dónde están los aeropuertos cerca de las zonas rurales importantes? Pero aeropuertos de carga.
Y en esos aeropuertos de carga alrededor se pueden crear lo que se llaman las cadenas productivas, donde muchos jóvenes que están en las ciudades, porque a mí me preocupa mucho, Freddy, los jóvenes urbanos. Hay jóvenes en las ciudades como Bogotá que no tienen absolutamente nada que hacer, también en nuestros pueblos, y hay mucha oportunidad de trabajo para los que salen del bachillerato, porque ahí es donde está el problema, ahí es donde comienza todo. Y yo llevo trabajando, y muchos jóvenes me conocen en esto, más de 20 años. Yo dirigí una fundación de la empresa, de una donación de Coca-Cola, donde privilegiamos las escuelas agropecuarias, los colegios agropecuarios, y con ellos trabajamos muchísimo en encadenamientos productivos. Hay un problema en Colombia, y es que el joven sale del colegio y no hay nadie quien lo acompañe. Ese acompañamiento hay que hacerlo desde el momento en que sale del colegio, y ese acompañamiento lo hace parte del gobierno, parte de la nacional, parte de las alcaldías, parte de las gobernaciones, pero con opciones muy claras de relacionamiento con las empresas, por un lado, pero también de relacionamiento con las cadenas productivas. Es decir, nosotros tenemos una maravilla de país en el tema de agroforestal, agroindustrial, en la gran producción de alimentos nos convierte en una potencia mundial, la gran producción de agua, y a nuestros jóvenes hay que educarlos en el país donde nacieron, para el país donde nacieron, no pensando en que van a ser europeos o van a ser gringos. Yo creo que es lo que ha hecho falta. Si nosotros educamos a los jóvenes para promover un país en el cual hay todo el potencial de la tierra, del trabajo y de la calidad humana, porque eso es lo más importante, les damos un chance. Pero no olvidar los jóvenes urbanos. Los jóvenes en las ciudades grandes, en las ciudades como Pereira, en las ciudades como Medellín, Cali, necesitan opciones de salida y creo que las tecnologías lo son. Bueno, doctor Miguel Ceballos, quiero que le envíe un mensaje a los risaraldenses, a la gente de risaraldahoy.com. Bueno, le quiero decir a los risaraldenses y hablarles de tú. Y tú es una relación personal, así como estoy hablando contigo, Freddy, estoy hablando con muchos colombianos. En la página web de mi movimiento tiene una conexión directa al WhatsApp y usted se sorprendería. En este momento ya me están escribiendo unas 4 o 5 personas esperando a que hablemos así como estoy hablando contigo, porque esa es la relación que se falta en Colombia, esa política de los ismos, ¿no? El uribismo, el gavirismo, el santismo, todas esas personas que son muy importantes, muy inteligentes, yo las respeto mucho, pero están por allá lejos. Yo necesito es hablar con la gente directamente, así como estoy haciendo contigo. Entonces, mi saludo para los risaraldenses es, si quieren contactarme, ahí está mi página web, que es tumovimiento.org. Ahí hay un WhatsApp directo y cuando ustedes escriben ahí, yo les contesto. No les contesta ni una máquina ni un encargado de comunicaciones. Les contesto yo y estoy haciendo esta relación virtual con cada uno de ustedes porque tú eres lo más importante para mí. Y yo creo que tú eres, debe ser o debe ser lo más importante para ti mismo. Ese es el mensaje. Por ahora es la construcción de una transformación que comienza por ti mismo. ¿Y cuándo comienza la correría por el país? ¿Cuándo viene, por ejemplo, a Pereira? Yo creo voy a estar en agosto en una correría. Primero vamos a estar en el Valle del Cauca por las circunstancias tan duras que está enfrentando. También estaremos en el suroccidente, Cauca. Después vamos a estar en Antioquia y la zona cafetera. Entonces yo creo que estaremos alrededor de agosto visitándolos. Me gustaría volver a hablar contigo y con las personas que siguen tu canal. Bueno, doctor Miguel Ceballos, muchas gracias por atender esta entrevista con Risaralda hoy. Por acá lo esperamos en Pereira para invitarlo a tomar cafecito, tintico de la tierra. Y muchas gracias, un abrazo grande y le deseo muchos éxitos en su proyecto político que comienza con tú. Muchísimas gracias, Freddy, y no olvidar que la transformación comienza por nosotros mismos. Hasta luego, muy amable. Buen día, muchas gracias. Gracias. Bueno, él es el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de la Paz y ahora candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta entrevista en vivo. Nos estamos hablando. Hasta luego.